Hoy vamos a hablar acerca de la herencia de los justos. La herencia de los justos. Vamos al Salmo 37. Yo voy a tomar solamente algunos versículos de este Salmo. No voy a leerlo todo porque es bastante extenso. Voy a tomar algunos versículos, pero después los voy a animar a que lean todo el capítulo. Y hay una frase que es la que le da de alguna forma el título a este mensaje. Se repite muchísimo a lo largo del capítulo, ¿sí? Así que vamos a ir descubriendo cuál es esa herencia de los justos. Como hijos de Dios ya tenemos que saber que nosotros somos justos. Cuando la Biblia habla de justos, está haciendo alusión a aquellos que hemos sido justificados por la sangre de Jesús. Cada uno de nosotros se ha pedido perdón por sus pecados, si se ha arrepentido de cada pecado que ha cometido a lo largo de su vida, se ha creído en Cristo como Señor y Salvador, es una persona justa, es justificado por la sangre de Jesús. ¿Sí? Eso nos hace personas justas delante de Dios. No somos justificados por nuestras obras. Eso es algo que la religión oficial ha querido poner en lugar de la fe. Ninguno es salvo por obras. Eso no significa que no tengamos que hacer buenas obras, ¿sí? Eso es algo que tenemos que evidenciar. Un cambio de vida se evidencia mediante las buenas obras que podamos hacer. Pero las buenas obras a mí no me salvan. A mí lo que me salva es haber sido justificado por la sangre de Jesús. Y yo haber creído que ese es el único medio que tengo para volver a acercarme a Dios el Padre. Entonces, cuando hablamos de herencia, tiene que ver con cosas que Dios ha preparado para nosotros. Tiene que ver con lo que Dios ha pensado para cada uno de los que somos justos. Y en este salmo yo encuentro por lo menos algunas cosas que vamos a ir descubriendo juntos. Vamos al versículo 9, Salmo 37, 9. ¿Qué dice? Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Bien. Vayan prestando atención porque vamos a encontrar una palabra en estos versículos o una frase en estos versículos que se va a repetir a lo largo de todo lo que vamos a ir leyendo. ¿Sí? Versículo 11, ¿qué dice? Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Bien. Los mansos heredarán la tierra. Fíjense que hasta ahora en el versículo 9 y en el versículo 11 la frase heredarán la tierra se repite. ¿Sí? Versículo 22, ¿qué dice? Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Bien, ahí el escritor bíblico, David, que es quien escribe este salmo, inspirado por el Espíritu Santo, vuelve a citar heredarán la tierra. Vamos al versículo 29. ¿Qué dice? Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Bien, fíjense que en estos 4 versículos que hemos leído, habla de esta misma frase, heredarán la tierra, heredarán la tierra. ¿Sí? En los 4 versículos que leímos, el escritor dice, heredarán la tierra. Evidentemente, había algo que el Espíritu Santo, por medio de David, quería dejarnos bien en claro. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que nuestra herencia, según el versículo que leímos, según cada versículo que fuimos leyendo, es que es la tierra. La herencia primera que Dios nos da, la tierra. Por eso cuando Dios formó al hombre y a la mujer, lo primero que le da para que administre, para que señoree, para que de alguna forma entienda que es su herencia, le dice, señoreen, esta es la herencia que yo les voy a dar, la tierra. Esto es lo que yo necesito que ustedes entiendan. Ustedes van a heredar la tierra.
¿Sí? Amén. Lo primero que yo tengo que entender es que la tierra no es algo ajeno para Dios, y lo debe ser para mí. El hecho de que la tierra se haya corrompido no significa que Dios no tenga presente o no mire a la tierra como parte de la herencia de los justos. Cuando leemos este salmo, notamos que había algo a lo que el salmista hacía referencia una y otra vez, es los justos heredarán la tierra. Justos, insisto en esto, somos cada uno de los que hemos creído en Cristo. Pareciera ser que la mente y el corazón del escritor bíblico estaba centrada en la indecencia y la corrupción reinante entre los que ocupaban puestos de liderazgo en las naciones, y propone una forma de reacción por parte de los justos. Cuando David escribe este salmo, estaba ahí siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero teniendo en mente toda la corrupción reinante en esa época entre los gobernantes de las naciones. ¿Te suena conocido eso? ¿Se dan cuenta que cambian las generaciones, cambian los tiempos, pero las historias son muy similares? Ya en la época de David había corrupción y David decía, papá, todo lo que escribe ahí. Y eso le llamaba la atención. Por eso él decía, pero los justos heredarán la tierra. Pero los mansos heredarán la tierra. Pero los benditos de él heredarán la tierra. A pesar de toda la corrupción, lo que está diciendo David es, los mansos, los justos, los benditos, los que esperan en él, heredarán la tierra. Amén. El asunto acá es comprender que cuando el salmista, como dijimos, habla de justos, no hace referencia a una cuestión individual. Fíjense que el versículo 29, por ejemplo, que es el último que leímos, dice, los justos heredarán la tierra. Los benditos, versículo 22, heredarán la tierra. Versículo 11, los mansos heredarán la tierra. Versículo 9, los que esperan en Jehová heredarán la tierra. ¿Qué te quiero decir con esto? No está hablando de el justo, de una persona. No está hablando de alguien en forma particular o individual. Está hablando de la congregación de los justos. Está hablando del cuerpo reunido de los justos, de los benditos, de los mansos, de los que esperan en Dios. No está diciendo, bueno, el que espera en Dios heredará la tierra. No, los que esperan en Dios heredarán la tierra. El cuerpo reunido en su totalidad heredará la tierra. El cuerpo congregado de los justos. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo David. No estaba haciendo alusión a alguien en particular. Está diciendo los que esperan. El cuerpo. Está hablando en términos corporales o corporativos. Dios está hablando desde este momento de formar un pueblo que se mueva dentro de su justicia y dentro de los principios y valores por él establecidos. Un pueblo que por ese motivo cuenta con el favor de Dios al punto tal de que Dios le da en herencia o como herencia la tierra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vos ves que la intención de Dios siempre fue la de formar un pueblo. Siempre. Fue cambiando el nombre. Primero fue la nación de Israel, después pasó a ser la iglesia, pero siempre en la mente de Dios estuvo la idea de tener un pueblo para su propio deleite. Un pueblo que se rigiera o que se rija por sus valores, por sus principios. No un pueblo así nomás. Ese es el pueblo. Por eso cuando Pablo describe en Efesios que el pueblo por el que Jesús viene es un pueblo que debe ser sin mancha y sin arruga, te está diciendo que el pueblo que Dios quiere es un pueblo de gente justa. ¿Sí? No es un pueblo así nomás. No es un pueblo donde
bueno, pueden hacer lo que se les antoja, total, ya está. No, 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 es un pueblo, gente que vive sin mancha y sin arruga. ¿Qué significa esto? El establecimiento del gobierno de Dios sobre la tierra por medio de ese pueblo que hoy es la iglesia. Lo que está diciendo el salmista es, Dios quiere gobernar la tierra, pero lo va a hacer a través de los justos. Dios está interesado en que vos y yo entendamos esto. ¿Sabés por qué muchas veces no lo podemos entender? Porque estamos preocupados por nuestras cuestiones domésticas. Cuando estamos preocupados por las cuestiones domésticas, no podemos pensar al nivel que Dios quiere que pensemos. Nos vive afligiendo la cuestión doméstica. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos desenfocados del propósito de Dios y del llamado de Dios. Y nos olvidamos, fíjense esto, es fantástico. Fíjense que nosotros fuimos llamados como hijos de Dios, como personas justificadas por Cristo, fuimos llamados a heredar la tierra, a gobernar sobre la tierra. Sin embargo, vivimos distraídos y dispersos muchas veces por cosas domésticas. ¿Cómo podemos hacer que la voluntad de Dios, el propósito de Dios se cumpla si nosotros vivimos distraídos, con la mente dispersa, por cuestiones de todos los días? Y el que está escribiendo acá, David, era un rey, era un hombre de Estado. Era como si el presidente escribiera. Y David dice, yo no me puedo quedar pensando en las cuestiones domésticas cuando Dios me está llamando para gobernar una nación. No me puedo quedar pensando en las cosas chiquititas cuando los planes de Dios son mucho más grandes. ¿Estoy siendo claro? A veces nosotros nos desenfocamos del plan de Dios, del propósito de Dios, porque nos quedamos en las cosas pequeñas. Dios te está llamando en este tiempo a hacer cosas mayores de las que estás haciendo o de las que has venido haciendo, y a lo mejor te entretenés con pequeñeces y vos decís, ¿cómo puedo lograr eso que Dios me está pidiendo? Primero, renovando la mente, cambiando la mentalidad. Porque mientras yo permanezca mirando lo chiquitito, nunca voy a estar preparado para lo grande. Si yo me quedo jugando toda la vida o entretenido con las cosas pequeñas, muy difícilmente yo pueda el día de mañana estar disfrutando las cosas grandes de Dios. ¿Amén? Amén. Nosotros fuimos llamados a heredar la tierra, los justos. Tenemos que saber que fuimos llamados a heredar la tierra. No podemos quedarnos entretenidos por cuestiones domésticas. El deseo del corazón de Dios es formar un pueblo de gente justa y gente recta. Personas que tienen los valores del reino de Dios, que tienen los principios del reino, y que por ese motivo cuenta con el respaldo de Dios, cuenta con el favor de Dios. Para que eso pueda suceder, los cristianos, aquellos que formamos parte de ese pueblo justo, tendremos que madurar y dejar de lado la maximización, de las cuestiones domésticas. A veces maximizamos, tenemos la costumbre de hacer algo así, de algo así. Y mientras tengamos ese hábito, nunca vamos a poder cumplir con el plan de Dios, que es gobernar sobre la tierra, ejercer autoridad sobre la tierra. Amén. Amén. Lo doméstico o las cuestiones domésticas son un atentado contra el propósito de Dios para nuestra vida y la vida de la iglesia. Las cuestiones chiquititas son un atentado contra el propósito de Dios para tu vida y para la vida de la iglesia. Ya tenemos que superarlas esas cuestiones domésticas, esas cuestiones irrelevantes. Lo doméstico tiene que ver con los problemas, crisis y dolores personales de cada cristiano. Y lo que necesitamos es abandonar lo doméstico para comenzar a desarrollar una mentalidad de gobierno.
El que escribe acá es un rey, el rey de toda una nación. No era alguien que estaba con el arpa todo el día tocando blim, 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 blim. No. Tocaba el arpa, era pastor, pero además era el rey de toda una nación. Y como rey tenía que reinar. Por estar ocupados en lo doméstico, es que muchas veces olvidamos la gran comisión, por ejemplo. Tarea que nos ha sido encomendada por el Señor. Perdemos demasiado tiempo en las cuestiones domésticas, olvidando que lo más importante es atender a las cuestiones del reino de los cielos. ¿Qué hace el diablo? Como sabe que tenemos tendencia a irnos a maximizar las cuestiones domésticas, ¿qué hace? Te entretiene con problemas, te entretiene con dificultades, te entretiene pensando que si mañana vas a tener para comer o no, cuando eso ya tiene que estar resuelto. Ya no debemos orar por esas cosas. Entiéndanme bien, no debemos orar pidiéndole a Dios comida, ni ropa, ni vestido, porque eso ya está prometido por él, Mateo 6, todos juntos. Y se van a dar cuenta que dice, Jesús dice, si las aves de los cielos que no trabajan, ni hilan, ni ciegan, ni siembran, no hacen nada, no tienen de qué preocuparse porque su Padre les provee todo. ¿Cuánto más ustedes? ¿Cuánto más ustedes que son hijos? ¿Por qué te preocupas por cosas que Dios ya prometió darte? Eso es estar todavía en las cosas pequeñas y minúsculas. ¿Qué padre, siendo bueno, si tu hijo le pide un pescado, le va a dar una piedra? Nadie que tenga 2 dedos de frente y sentido común le va a decir, tomá, comete un flor de pescado, una piedra de... Nadie. Como buenos padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Tienen hambre? Acá hay para comer, sírvanse. ¿Tienen frío? Abríguense. Eso es lo que hace el Padre de los cielos con los suyos. Entonces, de esas cosas yo no me tengo que preocupar. Eso ya está prometido, está resuelto. Mientras yo me mantengo en eso, me olvido, pierdo de vista que tengo un llamado superior. Entonces no puedo hacer discípulos porque estoy preocupado si mañana voy a tener el pan. Quédate tranquilo que si mañana me toca abrir los ojos, el pan y todo lo que necesitemos va a estar. Amén. Amén. Porque así es nuestro Padre. Así es nuestro Padre. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos un llamado superior, no nos podemos quedar en esas cosas. Lo que Dios quiere es que nosotros avancemos, que maduremos y entendamos que fuimos llamados para desarrollar una tarea superior. Superior. Tenemos que estar entrenados en nuestros sentidos para saber cuándo es que el enemigo está generando algo a nuestro alrededor para entretenernos, para desenfocarnos. A veces hay situaciones que nos desenfocan del llamado de Dios. Y Dios nos está hablando de que tenemos que crecer y madurar para poder ser de influencia, y nosotros seguimos atados a cosas que son importantes, pero que no las debemos maximizar. Lo que David plantea en este salmo, entonces, es una cuestión de Estado, tiene que ver con el tratamiento de la corrupción en la nación. No olvidemos que él era el rey de una nación. Las cuestiones de reino son para personas maduras. Las cuestiones del reino de los cielos, Dios se las encomienda a personas maduras. Y a esas personas, Dios las respalda. Pablo dice en el libro de Corintios que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador no es alguien que dice, bueno, yo me voy a ir a tal país y voy a decir que soy embajador. El embajador es enviado por alguien que tiene autoridad sobre él. ¿Sí? Y si el embajador no representa dignamente al país o a las personas que lo enviaron, quienes lo enviaron tienen toda la autoridad para decirle, te quitamos el respaldo. A partir de este día, a partir de este momento, no sos más nuestro representante en tal lugar. Bueno, en el reino de los cielos es exactamente lo mismo. Somos embajadores en nombre de Cristo.
Dios nos envía. Ahora, si Dios ve que tenemos actitudes de inmadurez todavía, lo que hace Dios es, te quito el respaldo. Te quito el respaldo. Porque las cuestiones de Estado, las cuestiones del reino de los cielos, son para personas maduras que tienen una visión global, no parcial. No parcial. Una visión global. Estoy mirando todo lo que Dios me ha pedido que vea. Estoy mirando como Dios quiere que vea. ¿Sí? Amén. Amén. Vamos a ver 3 palabras claves entonces para entender un poco más esto que estamos hablando. Versículo 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Perfecto. La primera palabra clave es la que venimos mencionando ya desde el comienzo. Justo. Justo. ¿Sí? Esa es la primera palabra clave. Esta palabra describe la condición de una persona. Habla de su esencia. Habla de sus valores. Habla de sus principios. En el original hebreo, justo significa ser derecho. Justo significa ser derecho. Si yo tengo que traducir ese texto, quedaría de esta forma. Los derechos heredarán la tierra. Los que no están torcidos, los que no están así medio inclinados para un lado, ¿viste? No. Los derechos, los que son rectos, heredarán la tierra. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento es la palabra griega dikaios, que significa equitativo. Equitativo. Ni para acá, ni para allá. Equitativo. Equitativo. O sea, justo. Significa recto, la primera, y la otra es equitativo. Los justos heredarán la tierra, los que no se tuercen, los que no negocian con el pecado, los que no acceden a ciertas cuestiones de pecado, los que se mantienen rectos, los que se mantienen equitativos independientemente de lo que suceda alrededor, esos heredarán la tierra. Amén. Amén. Justo es aquel que tiene una línea de conducta, el que no cede frente a la presión, el que se mantiene de la misma manera antes de la presión, en el momento de la presión y después de la presión. Justo es aquel que es conocido por su rectitud, que no toma atajos. Me conviene ir por acá porque acá sale, me cuesta menos, me conviene. El justo no toma atajos. Y el justo no busca maneras de justificar lo que es incorrecto. Bueno, estaba en apuros, entiéndanme, estaba medio complicado, entonces tuve que poner una mentirita piadosa para zafar, pero Dios comprende, es una mentirita piadosa. ¿Sí? Eso es ser justo, es estar derecho. No me voy a torcer frente a la presión, frente al problema, frente a la crisis, me voy a mantener recto. Porque si soy recto, voy a heredar la tierra. Y voy a vivir para siempre, dice sobre ella. Amén. Amén. Lo contrario a esto tiene que ver con conductas dignas de personas impías que no conocen a Dios. ¿Y saben cómo se llama eso? Literalmente se llama corrupción. Literalmente se llama corrupción. Cuando yo en lugar de mantenerme recto, me tuerzo un poquito, me estoy convirtiendo en alguien corrupto. Me convenía, es corrupción. Busqué un atajo, es corrupción.
Nosotros pensamos que la corrupción solamente le pertenece a los políticos. Pensamos que la corrupción está solamente en el ámbito de la política y decimos, estos son todos unos chantos, unos corruptos, unos sinvergüenzas, unos ladrones, unos estafadores, y bla, y bla, y bla. Pero si yo, en lugar de mantenerme recto frente a la presión, empiezo a inclinarme, empiezo a ceder, termino siendo tan corrupto como aquel político que aceptó una coima. Por ejemplo, si frente a la presión, frente a la hostilidad, frente a la situación que pueda estar atravesando, yo empiezo a inclinarme o empiezo a buscar atajos, lo que estoy haciendo es transformarme en alguien corrupto. Entonces, el versículo 29 dice que los justos heredarán la tierra. La palabra herencia significa ocupar, desalojando a habitantes previos y ocupando su lugar. ¿Se acuerdan la historia de la tierra prometida y de los 12 espías? Cuando Dios manda a los espías, o Josué manda a 12 espías, descubren que la tierra no estaba deshabitada. Dios les había prometido esa tierra como herencia, pero ellos llegan a la tierra y descubren que la tierra estaba ocupada. ¿Qué tenían que hacer ellos? Desalojar a esos habitantes y ocupar ese lugar. 10, mala onda, vinieron y dijeron, no, porque la tierra está llena de gente, son gigantes, son más grandes que nosotros, somos como langostas. 2, buena onda, que se congregaban en comunidad de fe más alto Israel, vinieron y dijeron, es buena la tierra, es tal cual Dios lo ha dicho, es tal como Josué lo dijo, vayamos y tomemos la tierra, los vamos a comer como pan. ¿Sí? Esa era la herencia, pero estaba ocupada, había que desalojar a los que estaban ahí. Muchas veces nosotros pensamos que, bueno, lo que pasa es que si yo tengo que hacer esto, primero, Dios va a abrir todas las puertas. No siempre. No siempre. Que Dios te haya prometido algo no significa que necesariamente eso venga así. A veces vas a tener que ir a reconocer la tierra y vas a tener que desalojar a los habitantes de ese lugar para tomar posesión de lo que Dios te ha dado como herencia. ¿Amén? Amén. Y esa es la parte que a veces no nos gusta. No nos gusta eso. Pero lo tenemos que hacer. Lo que sucederá con los justos es que heredarán la tierra despojando previamente a los corruptos y ocupando el lugar que ellos usurparon mediante estrategias y artimañas diabólicas, engañosas, inmorales, etcétera, sometiendo a naciones a grados de pobreza extrema. Todos nosotros estoy seguro de que conocemos personas que en alguna cosita, si empezamos a rascar ahí un poquito, vamos a descubrir que están en algún chanchullo. ¿Sí o no? Pero ¿qué te van a decir ellos? Nosotros ante la ley estamos así. Si empezamos a indagar, te vas a dar cuenta que muchas veces hay algo que quizás no quieren ver porque no conviene, pero que es corrupción. Se han torcido un poquito porque les convenía. Muchas veces como cristianos, en lugar de mantener una conducta recta frente a la presión, frente al problema, frente a la dificultad, empezamos a negociar. Bueno, pero no está tan mal, ¿eh? A ver, capaz que no está tan mal.
que afloja un poquito, capaz que no está tan mal. Y empezamos a tratar de buscar en nuestra conciencia algo que nos permita calmar eso. Pero no nos damos cuenta que estamos entrando en un grado de corrupción, rectitud, los rectos, los justos heredarán la tierra. No los que se van torciendo, los rectos. ¿Se dan cuenta que esto ha sucedido por generaciones? Que la corrupción no es un tema nuestro solamente de estos días. Muchas veces, cuando ustedes ven, por ejemplo, que en alguna nación ocurre algo en particular, no se sorprendan si el resultado de eso que está sucediendo tiene que ver con la corrupción. La corrupción generalmente se da en 3 áreas. En el área del dinero, en el área del poder y en el área de la sexualidad. En esas 3 áreas que están vinculadas muchas veces entre sí, es donde hay corrupción. Hay pedofilia, hay pornografía, hay abuso, esto, bla, 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 y un montón de cosas que terminan generando justamente todo el escenario para que venga un juicio de parte de Dios. Si Dios no juzgara la inmoralidad, la corrupción, Dios tendría que volver el tiempo atrás y pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra. Porque a Sodoma y Gomorra Dios las juzgó por la inmoralidad, por el grado de corrupción y de perversión que había. ¿Por qué pensamos que en este tiempo Dios va a ser la excepción? La corrupción en las naciones de la tierra no es algo nuevo y siempre la idea de Dios fue levantar un pueblo conformado por personas justas, rectas e íntegras. Amén. Cuando alguien venga a querer torcerte un poquito y decirle, no, viejo, no porque pierdo mi herencia. Prefiero perderte a vos y no perder mi herencia. Prefiero perder tu amistad, prefiero perder lo que sea con vos, pero no perder la herencia que Dios me ha dado, que Dios me tiene preparada. El tema es que comprendamos que esa es la única manera de combatir la corrupción. A ver, si nosotros, si en algún área de nuestra vida hay corrupción, ¿cómo nosotros nos vamos a plantar a denunciar la corrupción? Es como que, no sé, un sinvergüenza le diga a otro sinvergüenza, ¡hey, sinvergüenza, cambia sinvergüenza! Y el otro sinvergüenza te va a decir, ¿y vos, sinvergüenza, cuándo vas a cambiar sinvergüenza? Es medio ilógico. No tiene sentido. Pierdo autoridad cuando empiezo a torcerme en el plano espiritual. Pierdo autoridad y no puedo cumplir el propósito por el cual Dios me ha llamado. Cuando empezamos a negociar y dejamos de ser personas rectas y decimos, bueno, pero un pecado chiquito está bien, me empiezo a torcer y pierdo en el mundo espiritual autoridad. Si quiero tener autoridad espiritual, tengo que tener autoridad moral. No puedo denunciar aquello de lo que yo soy partícipe. ¿Amén? La única manera de combatir entonces la corrupción es siendo justos, siendo personas derechas, rectas, porque no se combate la corrupción con más corrupción. La corrupción se combate con la integridad. ¿Sí? ¿Amén? Se combate siendo íntegro, mostrándonos íntegros, transparentes, sin nada que ocultar, sin nada que esconder, poder mirar a los ojos a la gente y decirle, este soy yo, tanto en público como en privado. Eso es ser íntegro. Ser íntegro significa que en secreto soy lo mismo que en público y en público soy lo mismo que en el secreto. Si en algún área de nuestra vida no estamos actuando íntegramente, no estamos siendo rectos, estamos pecando y caemos o entramos en la condición de corruptos, además de perder la herencia que solamente le pertenece a los justos. ¿Amén? Amén. La primera palabra clave es justo. La segunda palabra clave es mansos. Vamos a ver el versículo 11. ¿Qué dice?
Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Bien, buenísimo. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Otra versión dice, los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. ¿Sí? Otras traducciones que también estuve buscando asocian como sinónimo de manso a la palabra humilde. Manso igual humilde. Están asociadas. Esto no tiene que ver con una condición humilde en términos socioeconómicos. A veces pensamos que una persona humilde es aquella que no tiene nada y decimos, bueno, es humilde. No, la humildad es una cuestión del interior de la persona en la que no intervienen factores como los que mencionamos. Una persona no es humilde porque tenga poco, porque puede tener poco y ser un soberbio de marca cañón. ¿Sí? La humildad no tiene que ver con lo que tengo, tiene que ver con lo que soy. Eso es algo que nace en el interior de la persona, porque hay pobres que son humildes y hay otros que no son nada humildes, son altaneros, son orgullosos, son soberbios. Y hay ricos, personas que tienen mucho poder adquisitivo, poder económico, que de verdad son gente humilde. Como también tenés gente que tiene un poder adquisitivo enorme y son soberbios, no los podés mirar porque te fulminan con la mirada. Entonces, la humildad o mansedumbre tiene que ver con adoptar para nuestra vida el carácter de Jesús. Mateo 11:29. Vamos a buscar Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bien. ¿Quiénes heredarán la tierra? Mansos. Los mansos. ¿Qué dijo Jesús que era él? Manso. ¿Qué significa esto? Que si queremos entonces imitar el carácter de Cristo, primero no podemos vivir aislados de Él. Eso es una señal de soberbia tremenda, pretender vivir lejos de Cristo. La persona mansa y humilde de corazón es aquella que reconoce su necesidad de alguien más. Primero de Dios. Segundo, significa que lo que debe brotar de mi vida, lo que se debe manifestar de mi vida, es el carácter de Cristo. Si los mansos van a heredar la tierra, y Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, tengo que ser como Jesús fue para poder heredar la tierra. ¿Amén? Amén. También significa que tengo que tener la disposición para aprender de otros, reconociendo que no siempre tengo todas las respuestas y que no siempre lo sé todo. Por eso Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Sí? Muchas veces despreciamos el consejo de otros. A medida que uno va pasando el tiempo, que va transcurriendo el tiempo y que se va relacionando con la gente, uno aprende a descubrir cuando la persona viene con la intención de que vos apruebes su idea. De aquel que viene a buscar de verdad un consejo porque necesita un consejo y quiere cambiar. Hay gente que viene, por ejemplo, a charlar y te dice, tengo esta dificultad. Mirá, le decís vos, lo que hay que hacer es bla, bla, bla y bla. Sí, pero yo pensaba esto. ¿Qué termina siendo? Lo que ya había pensado anteriormente que era lo que tenía que hacer. Esa persona no está demostrando ser ni mansa
ni humilde. No quiere aprender. No quiere ser corregida. Quiere que solamente le digas, está buenísima tu idea, dale para adelante, aunque después se termine dando contra la pared. ¿Sí? El que tiene el carácter de Cristo, manso y humilde de corazón, lo que dice es, no sé todo, no tengo todas las respuestas. Necesito una palabra de consejo, necesito una palabra, algo que me direccione. Bueno, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios, ta, ta, ta y ta. Y ahí va a encontrar descanso para su alma. Cuando despreciamos el consejo de otros, rechazamos la palabra rectora que otros nos brindan, porque pensamos que ya lo sabemos todo y que nadie nos puede enseñar algo, estamos demostrando orgullo, soberbia, indica que no somos ni mansos ni humildes. Estamos diciéndole a la gente, no tengo ganas de aprender. Moisés fue un líder manso, el más manso de toda la tierra, dice el libro de Éxodo. Lideraba a millones de judíos. Sin embargo, en un momento de dificultad, tuvo la capacidad y la humildad de aceptar el consejo de su suegro, Jetro. Era el líder, pero tuvo la capacidad de aceptar el consejo de otro. Cuando no podemos aceptar consejos, cuando no podemos aceptar palabras, porque pensamos que ya lo sabemos todo, es cuando nos cerramos al crecimiento. No crecemos. Para ser mansos, tenemos que tener esta actitud. Pero también ser mansos significa tener la capacidad de pasar por alto una ofensa. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Bien. Su honra, dice el texto, es pasar por alto la ofensa. Ser mansos significa también tener la capacidad de pasar por alto una ofensa. No enroscarte, no quedarte enganchado con aquel que viene a ofenderte, o que viene a lastimarte, o que viene a provocarte. Significa que si alguien te ofende, seguramente que podrías tratarlo de la misma manera o peor a la que él o ella te trataron. Me diste una, te voy a dar otra. El que las hace... Manso significa que tenemos la capacidad de pasar por alto lo que nos ofende. Y que muchas veces seguramente vamos a tener razones para estar enojados, ofendidos o molestos por algo. Si alguien nos trata mal, lo más probable es que nos duela. A Jesús todo el destrato que la gente tenía para con él, le dolía. Pero nunca permitió que eso lo motivara o lo empujara a actuar de una forma incorrecta. Él por eso podía decir, aprendan de mí, yo soy manso y humilde. Me insultan y no devuelvo con insultos. Me tratan mal y no devuelvo con la misma moneda. Actúo pasando por alto la ofensa. Mansedumbre es también fuerza bajo dominio o fuerza bajo control. ¿Sí? Cuando vos veas que algo desde adentro quiere salir, esa fuerza que es como una especie de volcán interior que quiere salir para dar con la misma moneda, lo que haces es ponerla bajo control. Mansedumbre, fruto del espíritu. Hacer de cuenta que esa ofensa nunca existió. La tercera palabra clave es espera. Espera. Versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? A ver. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Bien. Los malignos, dice, serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ¿qué dice que va a suceder con ellos? Heredarán la tierra. Van a heredar la tierra. ¿Sí? Van a heredar la tierra. En este salmo, esa palabra espera tiene tres acepciones diferentes. Son tres palabras distintas.
Vamos a ver el Salmo 37:7. ¿Qué dice? Guarda silencio ante Jehová y espera en él, y no te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Bien. Fíjense, guarda silencio, dice, ante Dios, ante Jehová, y espera en él. Guarda silencio y espera en él. La palabra hebrea acá es kiul y significa retorcerse de dolor, esperar soportando el dolor. Aún, la idea es que aún cuando veamos cosas que son injustas y todo eso que vemos nos provoque molestias, aún cuando estemos experimentando ciertas situaciones que nos generen dolores intensos, somos llamados a seguir confiando y esperando en Dios. Guarda silencio, dice, ante Dios y espera en Él. No te pongas mal por causa de los que prosperan, por el hombre que hace maldades, dice. Aún cuando veas que hay cosas que son injustas a tu alrededor, guarda silencio delante de Dios, espera en Él. No te pongas mal por lo que otros hacen mal. ¿Sí? Amén. Amén. No te irrites por causa de los que hacen las cosas mal. Salmo 37:9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Bien, ahí vuelve a citar nuevamente los que esperan, los que esperan. Los malignos, dice, serán destruidos. Los que hacen el mal van a ser destruidos, pero los que esperan en Dios heredarán la tierra. Esperan, esa palabra que cita ahí, es la palabra hebrea kabá, que significa atar, ligar, recolectar, aguardar. Es una espera activa, es decir, mientras espero, la idea es me mantengo ligado al reino de los cielos. No me desligo de todo aquello que me vincula, que me ata al reino de los cielos. ¿Sí? Amén. Amén. No me desligo, no me separo. Los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Dios, los que hacen lo que Dios ha pedido, mientras esperamos en Dios, hacemos aquellas cosas que tienen que ver con lo que nos liga a Dios. También tiene la idea, esa palabra tiene la idea de denunciar. Es decir, nos da la pauta de que nuestra espera no puede ni debe ser pasiva, sino activa en cuanto a denunciar aquello que está mal y que responde a la corrupción e injusticia. ¿Qué significa esto? Que si vos ves que alguien está haciendo algo malo, algo incorrecto, algo que tiene que ver con la corrupción, que vos y yo tenemos toda la autoridad de Dios para denunciarlo. Pero manteniéndonos rectos. Porque si yo me tuerzo, ¿qué le voy a decir? ¿Sí? Mientras espero en Dios, me mantengo unido a lo que tiene que ver con Dios. Pero también tengo la oportunidad de denunciar aquello que está mal. Lo que pasa es que esto significa también meterse en problemas. Cuando vos y yo empecemos a denunciar lo que está mal, tenemos que atarnos los pantalones, agarrarnos los pantalones. Porque nos van a buscar para ver de qué manera nos pueden agarrar. Salmo 37:40. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Bien. Fíjense que ahí vuelve a mencionar la palabra esperaron, dice esta vez. La primera palabra que citamos era espera. La segunda era esperan. Y ahora es esperaron. Esta es la tercera acepción, la tercera definición en este capítulo de la palabra espera.
en hebreo es kiasá, que indica la idea de huir por protección, apresurarse a refugiarse precipitadamente, confiar en. Cuando hablamos de esperar, lo que estamos diciendo es que la presencia de Dios es el lugar más seguro en el que podemos permanecer mientras esperamos. No me quedo a esperar en cualquier lugar. Espero en la misma presencia de Dios, en un lugar seguro. Eso es huir por protección. Estoy seguro bajo la sombra del Altísimo. Mientras espero, me quedo ahí. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Esa es la idea de estos versículos. Los justos heredarán la tierra, los que esperan en Dios heredarán la tierra. Mientras espero, lo hago en el lugar seguro, en la presencia de Dios. Tenemos que saber entonces que aquellos que van a ser desalojados de esos lugares que Dios nos ha entregado como herencia, no están dispuestos a dejar el lugar que ocupan y tratarán de destruirnos. Pero la promesa de Dios es que Él nos protegerá a todos aquellos que seamos justos e íntegros por el hecho de haber confiado en Él. Amén. Amén. Salmo 37 del 1 al 5. Dice así: no te impacientes. ¿A cuánto les cuesta ser pacientes acá? Al vecino de la otra cuadra, ¿no? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Amén. Amén. Esa es la herencia que tienen los justos. Una herencia de gran bendición. Hay lugares que están ocupados por personas, pero que Dios nos ha entregado para que sean nuestros. Ahora, Dios no los va a desalojar. Esa es nuestra herencia. Dios la prometió, Dios nos la va a entregar, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Es ir y despojar, desalojar a los que están ocupando esos lugares que Dios nos ha prometido. Estamos llamados a caminar en justicia y rectitud. Estamos llamados a caminar en justicia y rectitud, a madurar para llevar a cabo el propósito de Dios y confiar en todas y cada una de sus promesas. Solo así veremos cómo el anhelo de Dios de que accedamos a su herencia será una realidad. Amén. Amén. Justos, mansos y esperar en Dios. Amén. Amén. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está